En este ejercicio del Club Predicador, si pasamos de este punto y subimos más para arriba, la tensión ya no cae en el bíceps, ¿vale? Eran ellos y yo, diferentes. Y las sensaciones, muy buenas sensaciones, porque nosotros nuestro trabajo lo hicimos al 200%, salimos perfectos, la mejor condición de mi vida, muy buenas sensaciones, me encontré muy cómodo. Esa comisión que lleva aquí Antonio se llama fase para la Olimpia. ¿Sí? No te digo. Buenos días, chavales. Pues nada, aquí estamos, un día más. Estamos en Alicante, en mi tierra, Alacant, en el gimnasio Titan Fitness de mi amigo Alex. Vamos a hacer nuestro segundo episodio para YouTube. Vamos a hacer hoy un entrenamiento de brazos, de porras, en el que os voy a enseñar mis 3 ejercicios favoritos o top de bíceps y de tríceps, para que los veáis y los podáis incluir en vuestra rutina si os mola. Y nada, os contaré un poquito también las sensaciones de este último fin de semana, la aventura que tuvimos en Shanghái, en China, y de lo que se viene para la semanita que viene en la FIBO de Alemania, que nos vamos a competir a Alemania el 12. Y nada, espero que os mole. Y bueno, chavales, ya sabéis, suscribiros al canal, no seáis cabrones, que luego siempre veis las historias y no se suscribe ni el tato. Así que no cuesta nada, suscribiros ahí en el canal y darle caña. Venga, vamos. O sea, un trato increíble y nos costó 100 euros la noche. Sí, barato, ¿eh? Y hacer la compra ahí en el súper, lo que te dije. 100 euros aquí es un honor. Una puta mierda de hotel. Tirando para abajo. O sea, lo que es allí, estar allí, si te sale bien el avión, como me salió a mí, es un viaje, tío, para hacer. Bueno, chavales, vamos a hacer 3 ejercicios de bíceps y 3 ejercicios de tríceps. A mí me gusta hacer uno de bíceps, uno de tríceps, en función de la época del año, de la tabla de entrenamiento. Muchas veces hago el bíceps solo un día, otras veces el tríceps solo otro día, otras veces hago el brazo en conjunto, como por ejemplo va a ser hoy, haciendo uno de bíceps y uno de tríceps, y otras veces hacemos super serie también, por ejemplo, una serie de bíceps seguida de una de tríceps y ya se descansa. En este caso hoy vamos a hacerlo un ejercicio de bíceps y uno de tríceps, y comenzamos en el Club Predicador, ¿vale? Este es el ejercicio, uno de mis ejercicios favoritos, y nada, vamos a hacer 3 series lineales a 12-15 repeticiones, intentar aproximarnos al fallo en esas 12-15 repeticiones, y ese va a ser el primer ejercicio. Aquí importante en este ejercicio, ¿vale? Estirar bien el bíceps y en la contracción paramos aquí, porque en este ejercicio del Club Predicador, si pasamos de este punto y subimos más para arriba, la tensión ya no cae en el bíceps, ¿vale? Entonces, importante estirar bien y parar aquí para que el bíceps esté en tensión. Si pasamos de aquí, el peso ya no cae en tensión en el bíceps, ya no estamos trabajando el bíceps. Por lo tanto, importante el recorrido, estirar bien y parar ahí. Tensión continua en el bíceps. Tú, por ejemplo, Antonio, en el rango de volumen de entreno, en definición en etapa de volumen, varía mucho. Sí, claro que varía. Piensa que en definición
buen volumen. A ver, dependiendo si queremos entrar en una época de crecimiento como es en el volumen, muchas veces, aunque estemos comiendo más y tengamos más energía y demás, el volumen del entrenamiento baja un poco para poder subir de peso y mejorar. Y normalmente cuando entramos en periodo de definición o precompetición, el volumen de los entrenamientos suele subir. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bueno qué? ¿Cómo ha ido el campeonato? Bien, muy bien. ¿Bien? Tercero ahí Bien. peleando. ¿Ha habido muchos competidores? Hostia. Mucho, ¿no? Otro nivel, ¿no? Allí nivel guapo. Sí. Nada, para otra. ¿Qué opino de la gente que tiene el brazo grande y no entrena brazos? Pues que son unos privilegiados. Que de puta madre, ¿no? Hombre, al final pienso que yo siempre lo he dicho, un culturista con los brazos pequeñitos o mala genética de brazos es una putada. Y coño, pues aquel que tiene una porra enorme y no la trabaja, pues suerte la suya. Así que pienso que los brazos visten mucho al cuerpo y es una cosa que a todo el mundo nos encanta tener grandes y fuertes, digan lo que digan. Si tú tuvieras que quedarte solamente con ejercicio de bíceps, ¿con cuál te quedarías? Pues seguramente con este, probablemente con este. Al final el agarre con cuerda, sí, con una cuerda en el que nos permitiera hacer un press de tríceps, y aquí puedes hacer tanto, a mí me gusta hacer aquí 10 repeticiones abriendo fuerte y luego 10 repeticiones cerraditas adelante para trabajar más la parte larga de la cabeza larga del tríceps. Si trabajamos un poco la parte externa y la parte más larga del tríceps. Me quedaría con este seguramente. Este ejercicio. Vamos a hacer 3 series y vamos a hacer 10 repeticiones abriendo a tope la cuerda abajo y 10 repeticiones cerraditas cortitas. Es decir, 3 series de 20 repeticiones, acercándonos al fallo. No sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar ahí en China y en general los chinos están fuertes, los cabrones. El nivel fue una locura. Al final eran 10 chinos, un iraní y yo. Eran 11 físicos de una forma y yo. Éramos totalmente diferentes. Al final sabíamos que teníamos que apostar, David y yo, por nuestra sequedad y condición, porque a cantidad de músculo y redondez con esa gente no se puede competir. Entonces nosotros teníamos que sacar nuestra baza, que era sacar esa condición extrema, y lo conseguimos. Nosotros fuimos al 200%, de hecho hicimos un top 3 y nos metimos ahí entre ellos, porque eran ellos y yo, diferentes. Y las sensaciones, muy buenas sensaciones, porque nosotros nuestro trabajo lo hicimos al 200%, salimos perfectos, la mejor condición de mi vida, muy buenas sensaciones, me encontré muy cómodo y disfruté, vamos, nos trataron allí genial y la verdad que muy contento. Hemos sacado, vamos, una parte muy positiva con esta competición.
y venimos con las pilas cargadas y enchufadas. Mi debut, un top 3. ¿Qué más se puede pedir? En China, un viaje con mi preparador. Ha sido todo perfecto. Así que ahora a por la siguiente. ¿Cómo se dice Antonio? En China, en el idioma. ¿En China? Madre mía, en China. Si los chinos, angélicos, pero un desastre. Si te acercabas a hablar con ellos en inglés y directamente te huían. Había alguno que se daba la vuelta y salía corriendo. Y al final optábamos por la opción de vamos a ir con el móvil ya con el texto traducido, ¿no? En chino y tal. Y muchas veces les preguntabas, oye, ¿dónde? En chino, ¿no? ¿Dónde está esto? Y lo leían tal, lo leían y decían, no sé, como que se ponían nerviosos y cogían y se iban. Pero al final son personas muy, ¿cómo decir?, introvertidas, ¿no? Sí, o sea, que no les da cosa como relacionarse, supongo, con los que no son como ellos, o no sé. No tiene nada que ver con nosotros. Aquí te acercas a alguien a preguntarle y te cuenta su vida y te haces colega suyo. Allí, alguno casi sale corriendo. De verdad, exagerado. ¿Marca la diferencia esa 10? Esas son las que... las que te ponen el pepino de... vamos. Bueno, vamos para allá. Si se olvida, pues oye, pues... A ver, nosotros tenemos la gran suerte de que Emilio Martínez organiza campeonatos muy chulos y se le ocurra mucho. Pero allí el trato hacia el atleta es muy diferente. Ahí los atletas, yo me sentía como una estrella. Tenía hasta una azafata para mí. La gente ahí loca contigo. O sea, yo terminé el campeonato. Al principio sí que es verdad que son un poco como que muy suyos, ¿no? Pero claro, ya cuando te ven y ven cómo estás y tal. Yo tardé 2 horas en irme de allí, del evento, no me dejaban, firmando camisetas, cinturones, fotos, o sea, no sé, a lo mejor es que firmé 50 camisetas y 30 cinturones de entrenamiento y fotos, yo qué sé, las fotos que me dicen, no me dejaban, o sea, exagerado. Y el trato ahí al atleta, te sientes como un verdadero profesional, la verdad. Cuidan todo al mínimo detalle y muy bien, la organización brutal, brutal. Vamos con el tercer ejercicio, segundo ejercicio de bíceps. Vamos a hacer un curl con mancuerna, sin giro, es decir, partimos la mancuerna desde aquí, sin hacer el giro. Hacemos 10 repeticiones con cada brazo, luego cambiamos a martillo y otras 10 repeticiones. 3 series, 10 repeticiones curl de bíceps y 10 repeticiones de martillo. Cuando era open y pesaba 134 kilos, me costaba la vida hasta levantarme de la cama, atarte las zapatillas, o sea, era una ruina. Pero no sé qué decirte, me veo más grande y me noto más grande ahora
que cuando competí hace 2 años en Open. Porque aunque pese... Claro, esta mañana me he levantado con 107 kilos en ayunas. Pero, claro, 107 kilos, pero claro, mira la definición y el punto, ¿sabes? Y no sé qué decirte. Pablo, El momento más esperado del vídeo. ¿me das la... El momento más esperado del vídeo. ¿Me quitas la camiseta? Oh, mejor que ayer. A ver, flipando. Esa condición que lleva aquí Antonio se llama fase para el Olimpia. Y no te digo más. A ver, vamos a echar más fuerza. Lo tienes todo, así que solo falta que llegue el fin de semana. Cuarto ejercicio, segundo de tríceps. Vamos a hacer un press francés en polea, ¿vale? Me gusta más hacerlo en polea que libre, porque la tensión es más continua y nos permite trabajar bien la cabeza larga del tríceps estirando. Y este es el segundo ejercicio de tríceps. Como veis, aquí en el press francés en polea nos permite tirar bien el codo y el brazo para atrás y así poder estirar más la cabeza larga del tríceps y que el codo no sufra tanto. Por eso me gusta hacerlo en polea. Y también importante el puntito ese de inclinación para que no nos tire tanto del hombro, ¿vale? A ver, piensa que a medida que va pasando el entrenamiento el brazo está cansado y si te das cuenta el rango de ejecución que meto yo en todos los ejercicios es bastante lento y muy concentrado. Entonces tiemblo tanto porque intento en la excéntrica ir muy lento y aguantarla lo máximo posible. Luego la subida un poquito más explosiva y la excéntrica aguantar. Entonces por eso a medida que va pasando el entrenamiento y el brazo se va cansando, pues el tembleque entra. No hay otra. Y chavales, a ver, el otro día subí mi primer vídeo con YouTube, el entrenamiento con Pablo. Hay muchos diciendo que si míralo, no pueden hablar, no pueden respirar.
no seáis así. Al final, pensar que coño, son muchos kilos de músculo y estamos entrenando. O sea, si estoy entrenando y estoy hablando a la cámara, pues me cuesta respirar un poco más de lo normal. También es un poco normal, ¿no? Entendible, que no estoy en el sofá de mi casa hablando contigo, que estoy entrenando y entre serie y serie te estoy dando una explicación y te estoy dando un poco de rollo. Entonces es normal estar un poco más afonado de lo normal. Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. ¿Entrenabas todas las muestras de apoyo que estás teniendo por redes sociales, por contenido? Qué va, tío. La verdad es que estoy en una nube. Porque lo dije, tío. O sea, no estoy acostumbrado. Yo la verdad es que no he sido muy de redes sociales. Pero a raíz de que quedé con Fede, con mi amigo Fede, que lo conoceréis todos, y hablando con él y tal, me abrí un poquito los ojos. Y pues es verdad, pienso que con todo el tiempo que llevo pues practicando culturismo, con todo lo que sé, que toda la vida llevo en esto. Creo que puedo ayudar y mostrar mucho a la gente en general. Y la verdad es que las muestras de apoyo que estoy recibiendo es increíble. Desde aquí os vuelvo a dar las gracias, que ya lo he hecho muchas veces, pero no me voy a cansar de hacerlo. Yo eso de abrir el Instagram y tener 60, 70 mensajes, no estoy acostumbrado a eso. Muchas veces digo, tal, a lo mejor no os contesto alguno y tal, pero no porque se me pasa o porque no he podido. Pero lo vuelvo a decir desde aquí, que muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo, por el seguimiento en las competiciones, en el día a día, y se agradece un montón y me alegra, pues eso, que os guste la forma, vamos, en la que soy, porque yo soy tal cual, muestro aquí, y bueno, seguiremos haciéndolo y intentando transmitir y ayudar en todo lo que se pueda. Así que nada, eso. Tío, a tope. Se vete a China, llega con todo el jet lag, entrena. Lo peor es la vuelta ha sido más pesada, tío. Sí. Pero ahí con todo el bajón ya de haber competido y todo, ¿no? También tuvimos que hacer escala de 7 horas en Alemania, en Múnich. Y esas 7 horas picaron, ¿sabes? Son casi 25 horas viajando, tío. Y por mucho que descanses un poquito en el avión y tal, Y las piernas, tío. se acumula. Van a súper contentos. ¿Qué? ¿Qué? La última vez es más lleno y más apretado, tío. Claro, ya has competido, has hecho costa de punto y eso. Te veo genial, muy bien. Preparado para... Ahora. Estás de puesta a punto, ¿verdad? Claro, hoy la primera. Sí, se te nota. Pero te veo mejor que nunca, tío. Mejor que la última vez, mucho mejor. Más lleno y todo. Sabes tú que cada campeonato pues vas cogiendo más amplitud, más se aprieta más la piel. Semana que viene en Alemania, vamos a liarla. A ver qué tal. Venga, tío. Tercer ejercicio y último de bíceps. Suelo hacer pull con barra, que la puedo hacer o libre o en polea. Y me gusta hacer algo como parecido al 21, al ejercicio típico curl 21. Pero normalmente el rango siempre que hago es lineal.
no hago los 3 movimientos, ¿vale? Entonces hago un curl con barra, ya sea en libre o en polea, a 15-20 repeticiones. Y ese es el tercer ejercicio de bíceps. Pues nada, esta mañana ya David me ha bajado los hidratos. Piensa que estamos a sábado, el pesaje es el jueves. Esta mañana he dado 107 kilos, pesaje tenemos que dar 103 máximo. Así que mañana ya supongo que empezaremos con el agua y la sal y bajando los hidratos todo lo que podamos para, pues eso, para que luego en la carga tengamos hambre y podamos comer mucho. Pero hay que llevarse cuidado porque en cuanto bajo demasiado los hidratos se me va el peso. Así que esta mañana estaba con 500 en seco y ya mañana pues empezaremos a bajar, a subir agua y sal y empezamos ya la puesta a punto. De cara ya al jueves el pesaje y el sábado la competición. Vale, si no escucháis este sonido pre-competición es que la cosa no va bien. Yeah. What's the show? The next week in FIBO, Alemania. FIBO? Okay. Yeah. Mira a ver si está bien. Gracias. ¿Es okay? Yeah, okay. Thank you. Thank you. Es habitual que le pidas foto, Antonio, últimamente. Pues tío, no estoy acostumbrado, pero sí. Últimamente me piden más foticos, no sé si por las redes sociales, supongo, en general. Bueno, ahora la competición, la gente te ve, es normal. Pero sí, no estoy muy acostumbrado y cada vez más. Bueno. Vale, chavales. Tercer y último ejercicio de tríceps. Como veis, es otro press francés, otra variante. Aquí es en multipower, llevado totalmente a la frente, no llevado tan atrás para trabajar la parte larga del tríceps como hemos hecho en la polea, en el otro press francés. Aquí lo que hacemos es llevar el codo más recto a la frente para trabajar más lo que es esta parte del tríceps más que la cabeza larga del tríceps, ¿vale? En este ejercicio el codo sufre bastante más que en el otro press francés. Entonces el que tenga un poco de molestias en los codos o sea un poco, pues eso, que le moleste un poco los codos, este ejercicio no va muy bien. Pero si no tienen molestias en los codos, es una pasada. Yo, como perfil de la entrevista, me gustaría que fueran unos así, No, yo pensaba que ir y ya está. Vamos para Alemania a liarla. A ver qué tal. ¿Cuándo vais? El jueves, ¿no? Vais con Miércoles. ¿Y cómo Vamos Javi y yo. Jueves viene Rubén López. Viernes David. Jueves pesaje. Sábado competición. El domingo aquí a las 5, a las 4 estamos aquí. Porque en Alemania no hay nada que ver. Solo nazis. Los chinos que son agradables, ¿eh? A ver, no son, lo que pasa es que son un poco introvertidos, tío, que no sé. ¿Qué viajaste con Asian Airlines, no? Viajé con Swiss y a la vuelta con China Airlines. Eso, China Airlines. No, yo la verdad es que no tengo quejas, tío. A mí me trataron de puta madre. A mí porque me tocó un friki esto de culturismo. Me dijo, ¿tú compites? ¿Estás? Y yo, sí, me dijo, te traigo otra más de comida si quieres. Y yo, wow, A mí me trataron allí, tío. Yo se lo he dicho aquí a la gente ahora en el vídeo. El mejor campeonato que me han tratado.
como un puto profesional. Teníamos hasta una azafata cada uno. O sea, flipante. Nada, tío. Habrá que ir a China, ¿no? No va a hacer nada. Pues nada, chavales, entrenamiento finalizado de brazos, segundo vídeo para el canal. Espero que os guste. Pues intento hacerlo ahí un poco dinámico y contando un poquito de cositas y anécdotas de China y demás. Espero que os haya gustado los ejercicios de bíceps y tríceps, que son mis 3 ejercicios top de cada grupo muscular. Y nada, se aceptan sugerencias, ¿vale? Si queréis que haga algo para los próximos vídeos, queréis que hable de algo, queréis que grabe en concreto algo, se aceptan sugerencias para darme ideas e ir haciendo contenido chulo. Y bueno, pues nada, contaros un poquito y adelantaros que el miércoles salimos para Alemania, para la FIBO, al próximo campeonato. El pesaje es el jueves. El campeonato profesional, el Pro Show, es el sábado. El sábado por la mañana serán el inicio del campeonato y el sábado por la tarde las finales. Cuando esté el streaming y tal, lo colgaré en las historias de Instagram y demás para el que lo quiera ver. Y nada, el miércoles me voy con mi amigo Javi, que es el que me graba y el que me lleva todo, las redes sociales, el canal y todo. Y vamos a documentar y a grabar todo el viaje desde el minuto 1, todos los días, los posing, los entrenamientos, y algo que os va a molar mucho, que me han dicho que lo haga porque es una barbaridad, la verdad es que no soy consciente de las cosas, es grabar mis tomas de comida, mi carga de la puesta a punto. Todo lo que como durante los 4 días de puesta a punto, que creo que os va a sorprender la cantidad de comida que llego a comer y creo que os va a molar mucho. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Estar atentos al Instagram, que voy a subir cositas, y lo vuelvo a decir, suscribiros, cabrones. Hacho, venga. No cuesta nada meterse y es un momentico, os suscribís y nada, el que esté por la mañanica aburrido haciendo cardio, se pone ahí el YouTube y los reels que estoy subiendo y tal, y se entretiene algo, ¿vale? Así que nada, chavales, vamos a tope y el próximo campeonato, el fin de que viene, como siempre os digo, voy a rizar el rizo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí en el gimnasio? ¿Tienes hambre? ¿Nos vamos a cortar el pelo y nos vamos a comer por ahí? Sí. ¿Sí? ¿Dónde queréis comer? Yo quiero comer en el Burger. ¿En el Burger King? ¿Y tú? No, ¿tú dónde? Casa. ¿En casa? ¿Qué quieres? A ver, no me lo digas. Pasta. ¿No? Burger King. ¿Burger King tú también? Va. Vamos a cortarnos el pelo. ¿Qué corte de pelo le vamos a hacer? ¿Qué corte va a ser que te dijo? ¿Qué corte hacemos? ¿En serio quieres como Lorenzo tú también? ¿Te lo dejo más largo? ¿Seguro que quieres como Lorenzo? Como un vikingo. Luego no te arrepientas. Luego no me digas que lo querías como cuando yo era bebé, con la raya al lado como un parguela. Sí. Sí, ¿en qué quedamos? ¿Como un vikingo o como un parguela? Como yo era de bebé. Calladito, ¿viste? Es mi cuñadito. Mi cuñado, perro.
Encantado, Pedro. El hermano de mi mujer. Pues nada. Calladito. Vale. Venga, Luego. ahí, nada. Ponte con el papá a despedir el vídeo. Bueno, despedimos el vídeo. Nos despedimos de la gente. Ya hasta el próximo vídeo que subamos. El miércoles empezaremos con todo el contenido de Alemania. Desde casa, desde el minuto 1, antes de subir al avión, ya empezaremos a grabar. Así que nada, despedimos el vídeo. Venga, dile. Hasta luego chicos, hasta el siguiente vídeo.